Muy bien. Veo mucha gente en el chat compartiendo de dónde vienen. Gracias, muchas gracias por unirse a nosotros. Podemos cambiar la diapositiva. La presentación va a ser en español. Por favor, usen la barra de interpretación. Doctor Colón, por favor, cambie la diapositiva. Ahí podrán ver cómo usar la barra de interpretación. Pueden darle clic a español y pueden también darle mute al audio original. También vamos ahora a revisar algunas de las cosas de la logística. El evento se está grabando, se va a hacer accesible públicamente a través de en línea y otros canales. Sus micrófonos van a estar enmudecidos. Si quieren hacer alguna pregunta, tienen que levantar la mano y su micrófono se le quitará el mute. Si tiene asuntos técnicos, por favor envíen mensajes al Hispanic and Latino Behavioral Health COE en el chat. Por favor, usen el chat para presentar sus pensamientos y le da send. No lo podemos interrumpir y no podemos atender estas cosas en el momento que sucede, pero sí podemos tenerlas en récord. También vamos a tener un formato PDF de la presentación que se podrá bajar en nuestro sitio web, que lo encontrará bajo el título del evento de hoy. Por favor, completen la evaluación que nos dejará saber más de su opinión y de qué otros temas y entrenamientos a ustedes les gustaría ver presentados aquí. Ustedes pueden escanear el Quick Response Code para llenar el cuestionario. También recibirán un certificado de asistencia alrededor de una semana desde el día de hoy. Por favor, verifiquen su archivo junk del correo electrónico. El Hispánico Latino Behavioral Health Center of Excellence quiere avanzar y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual para promover la comunidad, la, la salud que trae la comunidad culturalmente anclada, las personas que ayudan a centrar la prevención, tratamiento, múltiples caminos a la recuperación y la recuperación para los hispanos y las comunidades latinas. En este momento quiero presentar al doctor Colón y esperemos que ustedes disfruten del webinar del día de hoy. Bienvenido, doctor Colón. Gracias por la invitación. Mi nombre es Héctor Colón. Trabajo para una sin fines de lucro, Asociación Puertorriqueña, y 95% son de las comunidades hispanas en Pittsburgh, un programa IOP que corremos en áreas rurales de Pensilvania. Veo que hay mucha gente representando de Puerto Rico. Esto es un tema un poco más antiguo y han pasado por unas pérdidas y ya han vivido ciertas etapas de las pérdidas. Así que vamos a establecer tres objetivos principales para el día de hoy. Vamos a analizar cómo el duelo, el luto, el desconsuelo tiene el impacto en la salud mental dentro de la comunidad latino-hispánica y los síntomas que se expresan. Vamos a hablar mucho de la identidad cultural y los retos sistémicos para los hispanos y latinos que enfrentan la manera en que manejan el luto, el duelo y el desconsuelo. También vamos a enfatizar las oportunidades de cómo la cultura puede proveer
propuestas estratégicas para apoyar la salud y la resiliencia de esta comunidad. La prevalencia de la salud mental en la comunidad latina es de 21.4%. De los latinos hispánicos adultos han tenido asuntos, una condición de salud mental en el último año. 5.3 han sido enfermedades de salud mental serias. Solamente 14.6% han recibido tratamiento en el último año. Y eso está disminuyendo con los cortes que está haciendo el gobierno. Y además para la comunidad hispana no ha habido nunca mucho apoyo. Muchas clínicas han cerrado, se han unido. Telehealth Medicine ayuda y ojalá podamos expandir telehealth en las áreas donde los latinos se están mudando. Hay muchos latinos que se mudan a las áreas rurales. En términos de ideaciones suicidas, no hay gestos o acciones. El 4.6% tiene ideaciones serias de suicidio y 1.4% ha hecho planes al respecto. Esto ha disminuido en los últimos años, pero también tenemos más sobredosis sin saber si son intencionales o no. Del 2021 al 2023, los estudiantes hispanos se han sentido desamparados y ha disminuido en un pequeño baja porcentaje de 46 a 42%, pero las ideaciones suicidas siguen, aunque sea una reducción baja. En términos del duelo, del luto, el desconsuelo, vamos a usar la definición del PGD, que es una situación intensa que dura por mucho tiempo, que incluye las emociones, que se pierde la sensación, que se aumentan los riesgos de suicidios, la depresión, la ansiedad. Esto se reconoce por el DSM-5 del 2022 y del ICD-11 del 2022. Y hay diagnósticos para esto. Hay comorbilidades con depresión, con ansiedad y con asuntos somáticos, lo cual es muy común en las comunidades latinas. Así que el duelo, el luto, es nuestro tema. Aquellos que hablan español es difícil de definir esto o traducirlo, interpretarlo a un lenguaje distinto. Se usa luto, es uno de los más usados, duelo. Pero entre grief y bereavement no hay mucha diferencia. Es básicamente la pérdida de alguien que uno ha querido. Y cuando hablamos de las etapas del grief, del duelo, muchos psicólogos han usado estas etapas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. ¿Y por qué estas experiencias se presentan principalmente en las familias extendidas y los ajustes que siguen la muerte entre una familia? Muchos de nosotros hemos perdido a alguien, ha habido muertes en la familia, ha habido destrucción, han tenido que irse y romper la estructura de la familia y morir en la distancia. Y esto afecta a los miembros de la familia
El duelo es una respuesta natural a la pérdida. Somos humanos. Las pérdidas también pueden ser materiales. Los animales también crean pérdidas y duelo. Hay algunas veces que la familia es muy apegada a la mascota y también hay que adaptarse a largo plazo a las cosas que conlleva el duelo. Por ejemplo, ir a la escuela, tienen que ir a kinder, a pre-kinder y son unas etapas transiciones donde tienen que estar bregando con el duelo porque usted está perdiendo tiempo con sus niños para trabajar el duelo mientras están en la escuela. ¿Y qué le va a enseñar las maestras sobre esto? Puede ser también multidimensional, incluye lo físico, lo emocional, los cambios sociales, cambios de vida entero. Había una que perdió a su pareja y tenía que pensar, pues, ¿y ahora qué yo hago con mi vida? El duelo es universal. La intensidad, la duración, la expresión varía mucho entre los individuos y los miembros de familia. Y la tristeza y el pensamiento y lo que pudo haber sido. Y mucha gente tiene que adaptarse a ese duelo. Y hay consecuencias a largo plazo. Hay consecuencias que son a menor plazo, pero también aceptan nuestra salud mental, el- la falta de sensación, el negarlo, el estado de shock. Esto es muy común. Esto pasa con el cáncer, por ejemplo. Usted sabe que hay una fecha de expiración y a veces le dicen 3 meses o 6 meses y no es la tristeza y el vacío que llega en estos momentos de pérdida y de remordimiento y de miedo de la soledad y la depresión que conecta con todas estas cosas. O sea, además tenemos pacientes que su tío muere y se preguntan, yo ni siquiera conocía a este hombre y estoy triste. Y esto crea unas situaciones emocionales encontradas. No, no hay que estar cercano a la persona para sentir los efectos del duelo. Hay una cosa que se llama el duelo integrado, que es una etapa más adelante. Se convierte el duelo en parte de la vida. Esto lo veo mucho en las madres que pierden a sus hijos en violencia o en un accidente. Ese dolor se tiene que aprender a vivir con ese dolor y desarrollar la capacidad de volver a sentir alegría. Y aunque la persona no esté presente, hay que poder vivir con esa ausencia y tener un grado de felicidad al ver al nieto. O sea, hay que integrar esas emociones y en el propósito de la vida. Es una conexión continua con la persona que ya no está, que está ausente. Y hay que celebrar las memorias, el tiempo que se ha pasado con ellos, en términos de los hijos que han dejado atrás. O sea, es una nueva manera de desempeñarse en la vida ante esa ausencia, ¿no? Diferentes culturas van a tener, algunos de ustedes son de México y de otros países, y muchos celebran este tipo de emoción como el Día de los Muertos.
Todos han visto la película, Coco. Es un buen mensaje y cómo lo celebran y que los miembros han perdido el arte de hacer una historia. Hay algunas historias alrededor del duelo y del desconsuelo y del luto. Se rompen muchos propincuamientos emotivos, muchos enlaces emotivos tradicionales. El ajuste de la salud quiere decir que tenemos que, pues, dejar, soltar algunas de las emociones que tenemos con los ausentes, con los que perdemos. Tenemos que enfocar en seguir moviéndonos hacia adelante y formar nuevos enlaces. Y el riesgo puede que no se vean ciertas cosas culturales y necesidades personales que hay que mantener viva. Otra manera es de mantener los enlaces contemporáneos y culturales en plena vista, que hay una conexión simbólica a esa persona, integrar a esa conexión. En esta teoría, ustedes siguen han mencionado que su hijo estaba vivo y yo voy a visitar a mi hijo y ellos llevan flores, regalos, algunos bizcochos, comida y celebran la vida de esa persona perdida. La cultura hispana tienen algunos rituales, van a la iglesia, celebran los aniversarios contando historias y está ese lazo que sostiene mientras se adaptan a la vida de esa persona. Así que esa es la perspectiva cultural cuando hablamos de los bonds, de los lazos y las teorías. Las teorías de apego son bastante densas, pero bastante importantes. Tal vez están familiares con algunas de ellas y las etapas de apego. Antes, cuando Schaeffer y Emerson estaban todavía haciendo sus estudios y estudiaron mucho el apego y las relaciones de apego en los infantes. Y ellos seguían a los niños como por 18 meses, a los infantes, para identificar unas etapas desde el nacimiento hasta 3 meses a 6 meses, hasta que el niño tiene 18 meses. Así que está el preapego entre 6 semanas a 8 meses, y luego está la última etapa que es 9 meses en adelante. Esto es lo que nos ayuda a diferenciar entre lo que es un apego seguro y un apego desordenada. Y tienes niños, bebés y que han visto esto y vemos estos niños que tratan de ser independientes, pero también quieren estar contigo y ves pues cuán cerca están a uno, el miedo que tienen a las personas que no conocen. Eso es una buena manera, ¿verdad? Que tengan miedo a cosas que desconocen, pero, ¿verdad? Tal vez hay problemas cuando un niño, ¿verdad? Se acerca a cualquier persona que no conocen. O sea que un apego seguro provee una independencia para ese niño, pero a la misma vez hay cierto miedo a lo desconocido. El apego seguro es bueno, pero hay muchas tendencias que integran el duelo y eso es parte del desarrollo y es parte del sistema de apoyo que queremos crear. Hay otras definiciones como apego preocupado y aunque es normal que haya miedo a cosas que no conocemos, hay un riesgo de un desorden de duelo prolongado dependiendo de la dependencia. Esto no se trata solo de bebés, usamos los bebés de ejemplo, así que, por ejemplo, cuando tratas de adaptar un apego seguro a esa persona que amabas, pero ese apego todavía es fuerte y te reta a la gente. Un buen ejemplo es
cuando todavía tienes la ropa o las pertenencias de esa persona. Nadie puede entrar a su cuarto. Bueno, la gente puede decir, tengo el cuarto todavía porque es parte de mi vida, pero a la misma vez estás desarrollando un desorden de duelo prolongado donde lo que estás, ese espacio que estás guardando, pues puede tornarse peligroso y el apego se puede tornar riesgoso en ese momento porque si alguien se lleva sus cosas te vas a sentir con coraje, hay muchos triggers durante ese proceso que se pueden convertir en un desorden o un desorden postraumático. Hay el apego evitativo, que es cuando las personas tratan de suprimir sus emociones y la tendencia a evitar los recuerdos o las pérdidas, no quieren hablar de ello, no me hables de ello, no sé qué, lo que pasó con él, no me digas que es un accidente. Hablo de un hijo porque, bueno, puede ser una mamá o un papá o puede ser cualquier miembro de la familia. Cualquiera de estos triggers puede causar una desregulación intensa. Algunos de mis pacientes tratan de em, esconder sus emociones, se aíslan, dejan de ir a eventos familiares, no quieren hablar nada sobre que esté relacionado con la persona que falleció. Y este apego evitativo crea muchas vulnerabilidades y puede ser un duelo complicado y prolongado. Así que el más tiempo que pasan tratando de evitar esa emoción, evitar esa realidad, puede ser muy doloroso y convertirse en un desorden. ¿Cómo reconstruimos lo que está pasando? Esto es un proceso de organizar los eventos de la vida, particularmente cuando tienen una pérdida grande. ¿Cómo narran esa pérdida? De nuevo, integrando el duelo como parte de su vida es lo que se debe hacer. Por lo menos si están en terapia, pues se puede hacer eso, pero hay personas que no están listos. No se trata de superarlo, que se te pase, sino más, se trata más de integrarlo a la vida lo antes posible. Una manera es creando significado y la reconstrucción es cómo se crea una narrativa, cómo se organiza eso, cómo se convierten esas experiencias en una historia donde se conecta el pasado, el presente y el futuro. Identificar las partes de reconstrucción para identificar cómo esa pérdida te cambió tu sentido de ser, cómo perder a esta persona, este ser querido, redefinió tu manera de ser, cómo no tener ese ser querido, cómo esa identidad rota que eso te provoca, cómo pues sientes esos espacios, esos abismos por no tener esa persona. A veces no sabemos qué espacios que quedan o qué propósito tuvo esa persona en nuestra vida hasta que los perdemos, ¿no? Como verdad, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde, y eso es parte del proceso, ¿no? Reconstruir lo que ya no tienes. Y el propósito, y es renovar el propósito, encontrar nueva manera de participar con ese duelo. La teoría de estrés cognitivo habla sobre la recuperación luego de la pérdida y hay mucha evaluación de lo que son los estresores, cómo interpretamos esa pérdida y cómo esa pérdida nos afecta emocionalmente. También identificamos cuáles son las estrategias de manejo, tal vez manejo activo, resolviendo problemas, un reframing versus evitar, como hablamos. También hay mucha activación positiva de la emoción, minimización del estrés y también la aplicación en el duelo, o sea, acercándonos al duelo y cogiendo ese espacios para procesar esos espacios de duelo. Si tienes espacios que te recuerdan a esa persona o cosas que te recuerdan, o sea que tal vez de aquí a que bajen esos niveles de estrés, tal vez es buena idea no exponerse a esas cosas porque eso te puede causar mucho distrés emocional para el cual no estás listo todavía. Memorias positivas y actividades significativas pueden coexistir con la tristeza de la pérdida.
Uno de mis pacientes pues va al cementerio con un bizcocho todos los años y eso es triste para ella, pero a la vez le da una alegría a ese evento y puede coexistir con esa tristeza de no tener a esa persona ahí, versus la experiencia que era tenerlos ahí, la alegría de ellos. En cuanto a los hispanos y los latinos, utilizamos mucha música. Algunas personas se reúnen a cenar, invitan personas de afuera, vecinos. Hay muchas ceremonias religiosas, personas que celebran los 10 años, los 5 años, lo, como de esa muerte de la comunidad, humor como herramienta, regulación emocional. Eso es parte de ello. Hay un proceso, modelo de proceso dual que combina todas estas cosas, los manejos basados en distrés y se trata de combinar todo y manejar y reconstruir eh, a ti mismo y lo que esa persona era y que van a hacer ahora que no están ahí. En los hispanos, en términos de componentes culturales, se trata de no perder, ¿verdad? Esa misa, tal vez no puedo ir ahí, pero tratar de ir a las misas de estas personas, hacer un proceso, de ritual de duelo colectivo y ser parte de la comunidad en duelo con las personas. Eh, Llevar a cabo ese duelo, proyectándolo hacia ayudar a otras personas y resumiendo la celebración cultural, ¿verdad? Tratando de reconstruir dentro de ese duelo en lugar de esconderse o evitar la situación. Hay algo que se llama, oscilamos entre los procesos, pero cuando oscilamos entre los procesos de pérdida y, o frustración puede ser abrumador, pero al mismo tiempo es una destreza que puedas tener, no puede estar que no puedes simplemente enfocarte en el distrés y en algunos miembros de la familia, o sea que si están tratando de sanar como familia es mejor incorporarlos y tratar distintas destrezas de distintas formas e integrar a todas las personas de la familia para evitar abrumarse emocionalmente y no estar solo pensando en la pérdida, pero también moviéndose hacia adelante, apoyando una recuperación funcional para cada miembro. Cada persona siente el duelo de una manera distinta, eso es importante recordarlo. Uno de los favoritos es los estados de duelo que utilizamos, ¿verdad? En la negación, el coraje, la negociación, la depresión y la aceptación. Esas son las 5 etapas que conocemos. Hay muchas etapas, hay muchas teorías. Esta es una de ellas, de Kubler-Ross, y es la que más yo uso y probablemente ustedes han escuchado de ella. En términos de las etapas de duelo, no hay, no hay un orden en particular. Pueden estar en cualquiera de estas etapas en cualquier momento. Algunas personas reaccionan a menudo, la más básica es coraje, pero se sorprenderían. Algunas personas aceptan bastante rápido lo que sucedió y tal vez nunca sientan coraje. Tal vez un poco, pero la aceptación les llega bastante rápido a esas personas. Y hay otras personas que se quedan mucho tiempo en cada una de estas etapas. Y no significa que es un desorden, es simplemente que están en distintas etapas. No estamos diagnosticando a alguien con esto, simplemente alguien está pasando un proceso de duelo. Otra teoría son las etapas de duelo de Maciejewski. Tal vez lo estoy pronunciando mal, pero bueno. Es bastante similar,
pero le tiene otros nombres: incredulidad, añoranza, coraje, depresión y aceptación. Bastante similar, pero se nombran más o menos emociones similares. Hay otros que definen las etapas en 7 etapas y uno que tiene shock, negación, dolor y culpabilidad, coraje y negociación, pero siempre hay emociones similares, siempre está el coraje, siempre está la depresión, siempre está la aceptación. Algunas personas le llaman la etapa de reconstrucción o la etapa de procesamiento en vez de aceptación. El punto es que es el punto donde la etapa de duelo subside un poco y ya lo que les queda es un estado de calma y luego entran a la etapa de aceptación. Hay un riesgo más alto de desorden durante un duelo agudo. Hay una alta incidencia de correlación y comorbilidad entre estos desórdenes. Y está el desorden de duelo prolongado, que es añoranza, preocupación, dificultad aceptando la muerte más allá de los tiempos aceptados culturalmente. Y cuando digo los espacios de tiempo culturalmente aceptados, me refiero a que cada país o hasta las familias mismas tienen unos espacios de tiempo de cómo piensan que debe durar un duelo. El PTSD, el desorden postraumático, puede pasar, especialmente si la pérdida fue repentina y violenta. Lo vemos mucho en las comunidades hispanas, particularmente en ciudades grandes como Puerto Rico. Considero Puerto Rico como un país donde la gente padece mucho de desorden postraumático por violencia y violencia en personas en lugares que confían, como una iglesia, las escuelas, etcétera. Y ciudades grandes, Filadelfia, la mayoría de mis pacientes tienen algún tipo de desorden postraumático, algún componente en sus desórdenes. El abuso de sustancias, hay maneras de manejar, hay maneras que manejan con sustancias y esto puede crear un desorden y puedes olvidarse la ruminación, eso te mantiene tal vez bebiendo y eso se puede convertir en un desorden. Las ideaciones suicidas y esos comportamientos son bastante comunes. Las personas también dicen, me quiero ir con esa persona, ¿por qué ahora? ¿Por qué no yo? Y esas son unas emociones humanas bastante normales que la gente tiene, bastante comunes, tal vez están elevadas durante ese tiempo y hay un riesgo, preocúpense, pero no es un riesgo increíble a menos que se convierta en un desorden de duelo prolongado donde la persona tal vez mencione tener estos pensamientos, particularmente un esposo o un hijo. Esos son unas pérdidas mayores. Nadie quiere enterrar a su hijo, por ejemplo, o un esposo o una esposa que probablemente es tu mejor amigo y especialmente si hay una dependencia en esa relación. El desorden de duelo complejo persistente que está en el DSM-5 ¿verdad? Es persistente, es esa añoranza por el muerto, un duelo intenso, dolor emocional intenso en respuesta a la muerte. No significa, o sea, debe ser muerte en general, o sea que pues viendo televisión, viendo las noticias para este tipo de pacientes es algo que no deben hacer, porque cualquier cosa relacionada con la muerte o la violencia o el acto de matar a alguien o alguien se muere como enfermedad es algo que puede provocar esta preocupación y esta ruminación con lo que es el muerto. Muchos pacientes durante COVID-19 sufrieron de este duelo complejo y fue un tiempo bastante shocking. Nadie sabía lo que estaba pasando y los pacientes con estas vulnerabilidades estaban en más alto riesgo de ello. Así que la precipitación de las circunstancias de la muerte y siempre decir por qué no, quién soy yo. Hay un
Estrés reactivo a la muerte, ese es otro. Una dificultad aceptar la muerte, una incredulidad y una negación. No, nunca sucedió la aceptación o coraje relacionado a la muerte. Es bastante reactivo y maladaptivo cuando se usan estos tratamientos en terapia. Conlleva mucha eludimiento, evitando, la añoranza en la familia, las fobias, los lugares, ya no quieren seguir trabajando, no quieren estar en las situaciones asociadas con el ausente. Hay muchas de esas cosas. Hay una disrupción en la identidad social, en el deseo de morir para poder estar con el que ha muerto, con el que ha fallecido. Es una dificultad. No es una cosa de tomar medicamentos o no tomar medicamentos de hipertensión. Eh, Esto va más allá de la intención, puede ser más inconsciente y hay que tratar esto con más lentitud. La soledad aumenta y empiezan a distanciar de los otros. Esto no quiere decir que la vida ha perdido sentido, que la madre ha muerto y las hijas siguen vivas, pero una de ellas continúa con un luto persistente. Y eso no es raro, eso es bastante común. Eso pasa como cuando una abuela, una madre fallece, la disrupción dentro del núcleo familiar. Eso pues se da y mucha gente sufre por esto. Y los que más están desafiados por esto son los que no aceptan la muerte, el fallecimiento y se comienzan a distanciar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace uno cuando la esposa fallece? Ustedes han oído que alguien ha tenido la experiencia de que su pareja de mucho tiempo ha fallecido y el otro luego fallece meses o un año después, bastante cerca luego de su pareja. Eso se llama el síndrome del corazón roto y eso ocurre. Sentir esa parte de uno que se va con esa otra persona y pues hace que uno no quiera seguir continuando. Nosotros no usamos este diagnóstico como tal con regularidad pero está ahí. No, quizás no lo usamos como debamos. Queremos ver más al trauma y a la ausencia de esa persona que el trauma que causa. Aquí hay una data de la prevalencia del luto complicado. Muchos estudios dicen que de 20 a 30% de los casos que pierden a un hijo o a una esposa, porque el hijo fue matado porque estaba protegiendo al vecino y la madre vio cuando su hijo fue acribillado y sabía que era un buen hijo. Así que ella está bregando con ese trauma, porque él sí era un buen muchacho, ¿no? Y solamente murió porque estaba ayudando a un vecino. Así que estaba visitando, estaba tarde porque estaban llegando a la casa y ella tiene que pues lidiar con estas cosas, con
con la negación, con la culpa, y eso no ayuda. Eso no ayuda a la persona que está pasando por esto. Así que están a mayor riesgo, especialmente si tienen menos apoyo social de padecer de estas cosas, del PTSD, por ejemplo, 30 al 50%. Entre los psiquiatras están de acuerdo que este 30-50% de PTSD prevalece culturalmente en las comunidades hispánicas y latinas. Hay unas consideraciones culturales en términos de que quizás pueden tener un poquito más de apoyo, que puede ser lo que dice en inglés un buffer para el resistir estas cosas. Pero claro, esto es muy intenso y la persona muere, y de la manera en que muere puede ser muy intensa y traumática. Ah, el luto complicado puede asociarse con el estrés clínico, el tratamiento que se trata en el trabajo, en las funciones sociales, el querer morirse, con los disturbios de sueño, con las ideaciones suicidas y sus comportamientos, no quieren salir si han perdido a su esposa, con otras posibles relaciones, porque no están preparados para hacer eso. Eso es bastante común entre los psiquiátricos de adicción. El uso de tabaco y alcohol es bastante común. Los factores de riesgo para el suicidio durante el luto, el más común es cuando se pierde un hijo, o a una esposa y una pareja romántica. La relación con esa persona es muy importante. Ustedes saben cómo hacer un SPI y ver los factores de riesgo y la escala de Columbia o cualquier escala que ustedes utilicen entre las relaciones y quién murió, cómo murieron. El psiquiatra muchas veces va a ver los factores de ese momento, de los factores ambientales y sociales, del estigma, del aislamiento social, una sobredosis, si fue relacionado al HIV o si fue disparado porque estaba en el lugar incorrecto. Todas estas cosas tienen que estar consideradas para hacer un diagnóstico para esa persona. Hay riesgos complicados que empeoran y que duran mucho tiempo, persisten, esa añoranza, esa desesperanza, esa falta de capacidad de imaginar una vida sin el fallecido. En términos de los hispánicos y los latinos, hay unas familias muy fuertes, unos valores religiosos también muy fuertes que pueden ayudar a mitigar contra el suicidio, el estigma, también contra la salud mental, y pues puede también reducir la búsqueda de ayuda. Eh, También algunos pacientes se tienen que mudar del área donde sucedió la pérdida, donde perdieron al hijo, necesitan irse de esa casa o de ese lugar. A veces quiere decir que se tienen que ir de la comunidad y dejar a los vecinos que eran
un buen apoyo y eso conlleva otra pérdida. Y ir a un lugar donde no conocen a nadie y donde no tienen esas conexiones y esas son otras pérdidas y hay que bregar con esas otras pérdidas cuando se mudan. Una vez vemos un mejoramiento en estos pensamientos maladaptivos y en los componentes de la reincidencia, es bien importante porque estos pensamientos maladaptivos son bien persistentes, siempre van a estar ahí, van a estar complicando las cosas. Hay que identificar los patrones de elusivos y hay que ver de dónde viene ese deseo de eludir y de evitar. Y estos apegamientos pueden ser buenos o malos y ver cómo son y poder identificarlos. Las drogas. También sufren de comportamiento adictivo como jugar, drogas. Y hay que eliminar eso de ese proceso de restauración, de recuperación, de ese momento de fabricar ese nuevo tú. Y buscar unos nuevos sistemas de apegamiento. Si usted puede mantenerse afuera de la prostitución, del uso de droga, de las cosas que el luto conlleva, como la depresión sin tratamiento, y las culturas y los factores culturales y sociales, como el aislamiento. También está el PTSD, que puede estar subrayando todo, además de complicar el luto. También hay un aislamiento de las redes sociales de apoyo y en el latino, en el contexto latino hispánico, hay una masculinidad rampante de que pueden hacer las cosas, de que su mujer se muere, mi hijo se muere, pero yo voy a demostrarle a todo el mundo que estoy bien, que puedo hacer las cosas, mientras que son culturalmente fuertes. Pero si usted no puede bregar con eso dentro de la familia, usted debe buscar ayuda profesional, terapia o buscar medicamentos. El machismo hace bien difícil ese acceso a la ayuda clínica. Hay que preocuparse por el estilo de vida y el comportamiento. Un poco más sobre el luto complicado. Se mantiene por la interacción de las creencias maladaptivas, de ser elusivos, la poca regulación emocional. Yo mencioné el COVID-19 y cómo el COVID tuvo un efecto en la transición del luto, especialmente en las familias latinas. Vimos muchas rupturas en las familias. La gente no estaba disponible, no podían viajar, no podían ver a su familia. Y eso creó mucho trauma relacionado al estrés y relacionado con mudarse del área. Y usted latino, se está mudando a un lugar donde no conoce a nadie. Y no lo permiten viajar o conocer a sus vecinos, salir siquiera a conocer a sus vecinos. Entonces llevan
áreas llamadas malas. Y hay mucha gente que está lidiando con este luto aún así en esa situación. Cuando hablamos del luto y el duelo en los estudiantes latinos e hispánicos, vemos que está intensificado el despliegue y de las respuestas psicológicas y de la manera que lo expresan en comparación con los blancos, ¿no? También hay una disrupción con los rituales culturales y eso tiene sentido, ¿no? Había una ruptura con las tradiciones culturales, con las diferencias a culturas, las aculturaciones diferentes que pueden exacerbar el riesgo y complicar el luto. Y, y estas rutas pueden crear un luto complicado a largo plazo. Aquí hay unas semejanzas en el duelo traumático y el PTSD. Ambos comparten un detonante, estar expuesto a trauma, pueden estar detonados por la violencia repentina o una muerte inesperada de alguien que aman, hace difícil dormir, están emocionalmente no sienten nada, están evitando los recordatorios de esa persona y los lugares que le recuerdan a la persona, y tiene unos temas emocionales y cognitivos como la culpa persistente, la autoculpa, la autocomiseración, el sentido de injusticia. Este muchacho que estaba ayudando a un vecino y abrió la puerta y uno se preocupa de las circunstancias de una muerte así, o de un fuego, o de que alguien disparó a mi hijo. Estas disrupciones crean culpa, autoconmiseración, sentido de injusticia, y la gente no se siente segura, no se siente protegida. En el caso de mis pacientes, ella todavía vive cerca de donde su hijo fue tiroteado. Y esto es importante. Hay días que tenemos que trabajar en las teorías de apego. Esto es un tema diferente, quizás una presentación completamente diferente, pero hay que mencionarlo porque el duelo tiene mucho que ver con las maneras en la manera en que nosotros nos modelamos a ciertas personas y miramos a ciertas personas como líderes, como modelos. Vemos mucho en la depresión, lo vemos en el abuso de sustancia, lo vemos en las sensaciones de abandono, en el abandono, lo vemos en las contradicciones de te quiero, te odio, lo vemos mucho en cosas que no teníamos cuando estábamos criándonos, que están relacionadas al apego. En el luto, vemos que el 50% tiene mucha dificultad aceptando la pérdida, que el alto riesgo del luto complicado puede afectar en cualquier momento y empezar de repente y afectar la manera en que usted fue criado.
la manera en que hablamos de esto es estar evitando cosas, no queriendo tener apegos o rechazando apegos. Estos estilos de apegos inseguros, ¿no? Esto, la- las características principales, pues una preferencia para la distancia emocional, no estar cómodo con la dependencia, la supresión de las necesidades de apego, puede minimizar la pérdida en el exterior durante el luto. Su presión es inconsciente, ¿no? Así que están supresiendo esas cosas que es una cosa inconsciente. También hay una combinación de patrones de evitar y de ansiedad, y muchas veces están apegadas al PTSD. Traigo aquí el, la definición del DSM-V PTSD del Criterion A para que la vean y vean las diferencias que hay, que exhiben. Puede suceder directamente luego de eventos traumáticos o puedes ocurrirle a una persona que ha sido testigo del trauma de otro. O sea, Nunca lo yo conocí. tengo una paciente que nunca la conoció, pero se afectó muchísimo porque vio lo que le pasó y no sabía qué hacer. La persona se murió y para ella fue muy triste. Ese luto fue un proceso real, aún para alguien que nunca conoció. También experimentar, esto es distinto al DSM, esto es el distinto al DSM-5 al DSM-4, habla de experimentar una exposición repetida o extrema a unos detalles aversivos del evento traumático. Por ejemplo, personas que pierden pacientes todos los días, doctores de emergencia, eh, si antes trabajaba en un rehab, personas tienen sobredosis a menudo en los espacios de rehabilitación. Así que ustedes ven eso en los policías, en los bomberos, ¿verdad? Personas se les mueren de frente o personas llorando y tener que explicarle a esos familiares que perdiste ese paciente, que es su familiar y eso son muchas emociones y es una experiencia repetida y colectiva para estas personas, así que eso puede crear ese sentido. Esto es de PTSD, voy a seguir, pero bueno, es muy similar al criterio que he mencionado antes. Entonces aquí percepciones de la muerte tiene mucho que ver con esto, el por qué y el cómo se murieron. No creo que, ¿verdad? Tratamos de estar preparados, tratamos de tener una buena percepción de cómo será la muerte y cómo prepararnos para ellos, pero cuando sucede, ¿verdad? Uno en verdad nunca está preparado. Hay algunos instrumentos que podemos utilizar en términos de diagnosticar o tratar o identificar los síntomas. El inventario de duelo complicado es uno bueno, ICG, ha existido por un buen rato y la medida es medir los síntomas adaptativos del duelo. También está la escala de duelo prolongado y eso tiene algunas preguntas más, pero sí se alinea con las definiciones del ICD-11 y está disponible en múltiples lenguajes, incluyendo español. También está el inventario de duelo revisado de Texas. Este mide
intensidad de duelo actual y pasada, y pues emociones pasadas, experiencias pasadas, tiene que mucho que ver con tu presente, pero el duelo puede ser distinto dependiendo de las personas que se murieron y cómo se murieron. Depende, pero esas son opciones también. El cuestionario de la experiencia de duelo, de nuevo, este añade un poco de culpabilidad, reacciones somáticas, que es bastante común en las comunidades hispanas, y el cuestionario de fenomenología de duelo, el BPQ, que se enfoca en la experiencia subjetiva y que incluye el aspecto espiritual y las dimensiones existenciales. Y este es un poco más para personas que son creyentes o parte de la comunidad, ¿verdad?, espiritual. Creo que es importante añadir a esas escalas de medición, añadir otras escalas de depresión, como el PHD-9 y el PTSD checklist y la escala de ansiedad y depresión. Creo que son importantes incluir en la evaluación para una persona que está lidiando con un duelo complicado. En términos de tratamiento, no hay una bala mágica o una fórmula mágica. Hay algunas buenas terapias buenas. La terapia de duelo complicado está basada en evidencia, hay un manual, está muy estructurada y se enfoca en técnicas basadas en exposición, o sea, enfocado en revisitar memorias. Yo hago mucho CBT y la terapia de exposición no lo hago tanto, pero el CBT es tremendo. Puede, ¿verdad?, cambiarlo un poquito para tratar ciertos síntomas y comportamientos maladaptativos. Así que el uso del CBT específicamente para duelo. Uno que se publicó en el 2006 eh, y hablaba de cualquier comportamiento que pudiera estar relacionado a suicidio, insomnio, cualquier cosa que es parte de ese proceso, le pueden hacer CBT, especialmente para esos pacientes más serios. Intervenciones de grupo y de familia depende. No puedo hablar mucho de las intervenciones familiares porque no es algo que yo hago. A veces trabajo con parejas y relaciones de ese tipo, pero no hago intervenciones familiares de más de 2 personas a la vez. Pero ayudan, particularmente en las comunidades hispanas y la adaptación a la familia, particularmente si se pierde, digamos, la cabeza de la familia. Por supuesto, se debe hacer en español, si hay personas que hablan español, y que incluya el componente cultural. Autocuidado y rituales culturales. Son, ¿verdad? Sí, son parte de una tradición que continúan haciéndolo, que no sean evitativos e incluyanlo en la reconstrucción de la cual hablamos. Yo de verdad invito a la gente a hacer eso, particularmente si su familia cree en esas cosas, que ustedes no crean en esos rituales, que ustedes sean parte de esos procesos ritualísticos con su familia, son importantes. Un ejemplo, las masas, las misas memoriales, los altares, contar historias, la música, las tradiciones de cocinar comida tradicional. En Puerto Rico tienen distintos rituales que son bastante interesantes. Y por supuesto, las personas siguen haciéndolo y nadie habla mucho de ello, pero si vienen de Puerto Rico saben a lo que me refiero, que pues antes de que se entierre el cuerpo, crean un escenario donde ponen de la si la persona tenía un hobby o algo que le gustaba hacer, pues ponen el cuerpo haciendo algún tipo de actividad que les gustaba hacer y celebran ese evento de esa forma con la familia. Por supuesto, también tenemos que incluir esa parte holística del tratamiento, que es promover la salud física, el descanso y la nutrición. Hay un caso, estudio, María ha mencionado varios aquí, pero esto creo que es un buen ejemplo de un salud de duelo y salud mental en el contexto hispano. Es una mujer puertorriqueña, 48 años, que ha vivido en Filadelfia por 15 años, casada, trabaja part-time en el centro comunitario, es bilingüe. Me vino a ver porque ella perdió a su hijo de 21 años en un accidente de carro y ella vino 10 años después. Y eso ya de por sí hay un duelo complicado, hay
Y usualmente no es que sea complicado, pero puede ser crónico si dura más de 6 meses. Pero puede ser algo bueno o malo. El duelo no siempre es algo malo, depende de qué síntomas está causando. En el caso de ella no logra aceptar esa pérdida. En ese caso ya es disruptivo. No puede dormir, no tiene apetito, está perdiendo peso. Así que ya ahí tenemos unos síntomas de algo más que está pasando ahí, tal vez un PTSD, un desorden de duelo. Ella presenta el estilo de apego, pues siempre me fijo en eso y es ansioso y me fijo en eso, particularmente cuando le está presentando una pérdida y ella tiene ansiedad, preocupación y gran dependencia en su hijo. En el caso de ella, eh, era el primer hijo, era su hijo favorito en palabras de ella y tenían un lazo bastante fuerte. Eran de la fe católica. Y por supuesto, el COVID-19 causó muchas restricciones. Así que algunos riesgos, factores de riesgo en esto fue una muerte traumática repentina, murió en un accidente, o sea que eso es bastante traumático de por sí. La pérdida de un hijo es bastante traumático, particularmente si es tu favorito, si eres más cercano a él, si eras bien apegada y protectiva, o sea, de él. Él era el que también siempre la protegía a ella, tú estabas esperando, ella estaba, o sea, si estás esperando que él te cuidara, eso todo entra en juego y ella está pues aislándose. Y en este caso podemos utilizar varios instrumentos de evaluación que ya mencionamos. En este caso incluimos el PH29, pero está el inventario de lo complicado porque ya lleva 10 meses. Tal vez complicado por el tiempo y los síntomas de insomnio, perder peso, que son síntomas físicos también. Suena como una depresión moderada por más de 2 semanas, algunos síntomas, tristeza. No, tal vez no cumple todos los criterios, pero estamos pensando, no la estoy diagnosticando todavía. Y tal vez un poco de PTSD. Así que, ¿cómo formulamos un caso así? En términos de diagnóstico y formulación, por supuesto, hay una pérdida, así que tenemos que tener ese elemento de desorden de duelo prolongado porque ya van 10 meses y la pérdida está ahí. Y tenemos que eliminar la posibilidad de PTSD y episodio depresivo mayor. Y esos son los diagnósticos primarios. Estamos acabando de conocer al paciente, o sea que no sabemos tanto de su pasado, pero en términos de cómo se presenta, bueno, esto es lo que vemos. En términos de formulación, podemos hablar de la teoría de apego. En el caso de ella, es dependiente de su hijo, es bastante ansiosa. Hay como una mezcla de ansiedad, de estilo ansioso con apego ansioso y dificultad aceptando esa separación. Hay un modelo proceso dual donde ella se siente como estancada en esa pérdida y el manejo y en términos de crear significado, ella no ha podido integrar esa pérdida en su vida aún y eso es un factor de riesgo muy alto. Hay una activación de emoción positiva mínima de la pérdida, es decir, no hay ninguna alegría, no hay ningún alivio que venga de aceptar, de lo que sería aceptar esa muerte. Y obviamente no estamos hablando ni mantenimiento aún, porque hay muchos factores que lo evitan: ruminación, evitación, aislación y rituales interrumpidos. Ella no quiere participar de nada. ¿Cómo tratamos esto? Es una gran pregunta. Hay que incluir muchas cosas, tal vez terapia y también crear un sistema de apoyo para esta persona en términos de terapia y medicamentos. No quiero hablar mucho de medicamentos, pero cosas bastante básicas. Si estamos hablando de PTSD y depresión, yo utilizaría SSRIs y serotonina, inhibidores y de serotonina, y hay mucha ciencia detrás de eso. Pero nosotros no decidimos medicamentos, hay mucha intervención que podemos hacer, particularmente promoviendo e invitándoles a los rituales de adaptación y la reconstrucción que hemos hablado.
CBT. No tiene que ser manualizado, pero por lo menos las destrezas de CBT para enseñarles y hablar sobre la teoría de duelo complicado y la teoría. Y por supuesto, a normalizar algunos de sus síntomas, no todos, pero algunos de sus síntomas. Así que la respuesta de duelo es normal, la manera que él murió no es normal, así que tratar de, tal vez no normalizar la situación, pero, ¿verdad? Empatizar con ella y ofrecerle ese apoyo. No sé si tenemos tiempo, pero hay algunas preguntas aquí, ¿verdad? ¿Cómo identificamos los factores de riesgo en este caso? ¿Cómo las prácticas culturales protegen o alargan el duelo en este caso? Hablamos un poquito de cuáles son las herramientas que diferencian el desorden de duelo prolongado versus el PTSD y podríamos hablar un poco de eso. Y cómo adaptar las intervenciones a los clientes hispano-latinos que tienen un acceso limitado. Hablamos de varias maneras de apoyo que podemos hacer eso, pero nos quedan como 10 minutos, así que me gustaría ver preguntas en el chat. El chat ha estado bastante activo. Así que, ¿qué hacemos? Ok. Hay muchas preguntas ahí, no sé cuáles están primero. No sé si puedes ver el chat. Sí, puedo ver el chat, pero no sé, puedo ir hacia atrás. Puedes ir hasta abajo. Hay una muy larga de Kira. I don't know. Si quieres, Kira, si quieres quitarte de mute y hacer la pregunta tú, si alzan su mano, yo les puedo dar on mute. Gracias. Estaba preguntando sobre utilizar el desorden de duelo prolongado como un diagnóstico cuando hay duelo migratorio o duelo prolongado, bueno, lo que yo creo que es duelo, que viene después de la inmigración, el dar duelo por tu país, tu cultura, tu estatus, mucha soledad, dificultad en integrarse, que bueno, como el duelo es algo normal y no necesariamente es patológico, pero puede durar años y años y tal vez las personas necesitan ayuda para sentirse mejor, para vivir su vida, pero no encaja, ¿verdad? El desorden de ajuste es muy poco tiempo, es como 6 meses, y no engancha con el PTSD tampoco, así que como el duelo migratorio o el síndrome de Leucemia no está en el DMV, si eso puede encajar en esa situación. Bueno, depende de los síntomas, puede ser duelo normal y yo no sé. Tal vez no está en el DSM-5, pero probablemente en el ICD sí. Tiene un código para ello. Así que depende de los síntomas. Todos podemos tener duelo si estamos migrando o somos refugiados o hasta yo puedo hablar por mí. Yo tengo mucho duelo de irme de Puerto Rico y viviendo aquí en Filadelfia. Pero la parte graciosa de eso es que siempre hay maneras de tratar tu duelo y la manera que yo lo trato es tratando a hispanos y yendo a galas hispánicas y apoyando la comunidad de distintas formas. O sea que yo trabajo para algo llamada la Asociación Puertorriqueña en Marcha. Sí que trabajo con puertorriqueños. Así es como yo hago mi duelo. Pero en términos de migración puede ser un duelo multigeneracional también, que es bastante complejo. Yo le llamaría complejo en esa situación porque no solo tú como el primero que se mudó, pero también lo que viene después de ti, quien llega después de ti, tal vez pueda estar recibiendo ese duelo, esa tristeza de ti también, porque tú sí quieres regresar. ¿Verdad? Siempre es ese plan cuando migramos, pensamos que queremos regresar, a menos que algo pase, pero siempre estamos pensando en, ¿verdad? Si no se nos olvida nuestras raíces y de dónde venimos, eso siempre está en nuestra mente. Así que yo buscaría algo, y no tengo el DSM-5 aquí, pero podría ser el proceso de duelo. No tiene que ser complicado, eh, o no tiene que ser un duelo complicado. Puede ser un duelo prolongado, puede ser combinado
o activo con depresión y ansiedad, y tú puedes crear eso, un nombre para ese diagnóstico. O sea, que busque que tal vez es prolongado, no necesariamente complicado. Y el desorden de ajuste depende cómo está presentando y cuánto tiempo ha durado. También hay ajuste complejo o prolongado que se mezcla con esos otros otras definiciones, pero bueno, es bastante amplio, pero puede ser un desorden de ajuste también, depende de cuánto tiempo vas a tener el paciente, dónde lo estás tratando, qué síntomas está presentando. Gracias. Tenemos otra mano. ¿Me oyen? Sí. Gracias. Gracias, señor Héctor Colón, por esta presentación y por traer a la mesa algo que a veces se olvida o se omite. Y tengo una pregunta. Yo soy mexicana y sobre eso, el Día del Muerto, y me encanta esa celebración. Y he hecho muchos estudios como psicóloga. Estabas hablando sobre el Día de los Muertos como algo que yo no podía entender muy bien. Sí, no, es que mencioné que es simplemente un ejemplo de cómo algunas comunidades hispanas manejan la pérdida de alguien, celebrando la memoria, celebrando su evento. Pero es una forma de manejo de ese tema de la muerte, que no es simplemente la muerte, el final, que hay una continuación. O sea que no es una patología. No, 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 no. No, no, no. Es una forma no, jamás diría que eso es una patología. Duelo integrado, ¿no? Sí, es un ejemplo de cómo algunos países hispanos manejan el tema de la muerte en general, que expresan como una continuación, ¿verdad? De ese ciclo de vida, no termina ahí. Y esas memorias se integran a su estilo de vida y a su manera de vivir. Y lo vimos en la película, ¿no? Y como están juntos de nuevo, sí. Ok, eso dice que es una tradición y es algo cultural. Sí, también una destreza de manejo. Sí, es una destreza porque no solo una tradición, porque los mexicanos en otras culturas tienen rituales para que puedan procesar. Tú sabes, por ejemplo, otros rituales, las quinceañeras, otra etapa, el Sweet 16. Y eso es una manera de procesar un ritual de paso. Así que gracias por mencionar. Y la película de Coco tiene muchos clichés. Es buena introducción y referencia, pero no todo el mundo tiene los mismos rituales. Y también el Día de los Muertos, ya, ¿cómo se dice? Tienes un producto de mestizo porque nosotros antes honrábamos los monjes aztecas, los meses aztecas por 40 días, esta gente que se había muerto, así que entonces los españoles nos conquistaron y nos mataron, los masacraron, etcétera, y ellos dijeron, permiten 2 días que van a marchar con la cosecha, y entonces este es el resultado de lo que podíamos hacer. También teníamos otro tipo de vida, de honor para la gente que vivía, no solamente como en una película como Coco. Pero gracias por mencionar Coco, es una buena introducción. Es lo que es, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Chao. Tengo una pregunta en el chat que dice, si hay una muerte de suicidio, ¿cómo usted discute las posibilidades de las ideaciones suicidas con los familiares que están en luto? Esa es una difícil porque la familia, las creencias sobre el suicidio, según las creencias religiosas de la familia, pueden tener un efecto. Yo he bregado con eso
aún en mi propia familia. Mi familia hubo un suicidio, era budista y no fue aceptado y tomó mucho tiempo procesar eso. Yo no presentaría ese pensamiento tan rápido, sino dejaría que el proceso natural de luto se desplegara, especialmente con las familias, entre los madres y los padres. Simplemente bregaría con la pérdida de la muerte, no tanto con el por qué en ese punto, ¿no? Porque usted tiene que lidiar con esas emociones primeros, de la manera que esas emociones se presentan y encontrarse con el paciente al nivel, a su nivel y lo que y el por y cómo está pensando en el por qué, aunque sea una gran pérdida para la familia, ya sea violenta o no, accidenta, violenta, el luto, tiene que poder hablar de cómo aceptar que esto ha ocurrido, ya se haya suicidado y no debería haber ningún tipo de culpa alrededor de esto, porque hay que proteger a la familia y puede ser que se vea mal o que no se protegió por el suicidio, pero hay que, hay que tratar lo que se está expresando y e intentar de ayudarlos a bregar, a asumir esas emociones que están surgiendo en ese momento. All right, so I guess we have time for one or two. Do we have current research on the Hispanic community and the separation of family members due to the deportations and how their mental health is being impacted? No se supone que hablemos de política, pero hay unos estudios que continúan y yo participo en algunos con la Asociación Americana Psiquiátrica y hablamos mucho sobre cómo podemos hacer declaraciones sobre ciertas situaciones. Hablamos del luto y el luto crónico, de los familiares separados y enviados a un país donde nunca han estado y todos los costos que esto conlleva. Todo esto es trauma tras trauma tras trauma. Estos eventos ocurren muy rápido y son difíciles de procesar. Cuando a alguien se lo llevan de esa manera, hay otros estresores que influyen en el procesamiento del luto. Así que hablando del suicidio, la persona tiene que verse, encontrarse con ella donde está, que el detonante sea identificado, de que no sea otro país, no sea otra cosa, y poder procesar eso para que es un proceso largo en términos de las deportaciones, pero hay que pensar de cómo podemos abogar. Siempre estoy entre la abogacía y el activismo porque se intersectan, pero gracias. Tengo una pregunta. Recuerdo cuando llegué a este país hace 22 años y yo estaba trabajando con seguros y nos dijeron, tienen 5 sesiones para curar la depresión. Pero era luto porque la mamá se había muerto, no podían volver a trabajar, el luto, había culpa.
cuando me dieron 5 sesiones, yo traté de explicarle al supervisor hispánico que puede ser que no vamos a poder hacer esto en 5 sesiones. O sea, el luto toma más tiempo, es muy poco tiempo. Ellos nos dijeron, pues ese es el sistema y eso es lo que ellos pagan. Y eso fue horrible, porque en la mañana cuando la mamá murió y ella vino a trabajar por la mamá, terrible. Así que el balance entre las diferentes realidades y los diferentes tratamientos que se nos permiten, doctor Héctor. Estamos hablando de un asunto sistémico, de estas barreras sistémicas y cómo funcionan dependiendo de donde usted esté y los recursos de esa comunidad. Hay programas que toman más tiempo, pero hay mucha dependencia en las becas federales. Son programas centrados en el paciente y, y cómo ellos procesarían el luto de una manera diferente. Usted puede tener una hora, mucha gente. Yo no creo que ponerle un número es justo para nadie. El sistema no tiene estructura y muchas veces no trabaja. Doctor Colón, tenemos una pregunta más. Y si pudiera poner la diapositiva de la evaluación que estamos poniendo en el chat. Hay un buen recurso con el que yo trabajo, RMTAC, Refugees Migrant Technical Support. Es gratis, pueden ir al línea en web, RMTAC, y tiene muchos recursos. Te está bregando con unas situaciones que va a tener que poner a un lado y estas cosas, esos enlaces. El APA tiene un nuevo sitio de la saludmental.org que tiene muchos recursos en español y preguntas, respuestas frecuentes. Y si buscas saludmental.org va a encontrar muchos de estos recursos que nos pueden ayudar. ¿Puede compartir la diapositiva con la evaluación ahora? Perdona, estuve distraído. Aquí estamos. Y Reyes va a abrir el micrófono para hacer una pregunta. Bueno, quizás no están ahí ya. El enlace se está compartiendo a través del chat. Es muy importante conocer su opinión. Así nos pueden dejar saber si usted disfruta de estas presentaciones, si hay otros temas que ustedes quieren que nosotros desarrollemos o que continuemos trabajando. La presentación va a estar en nuestra página web. Está compartida en el chat en varias ocasiones. La podrá encontrar bajo el nombre que tuvo la presentación el día de hoy. Hubo un comentario que el doctor Colón dijo. Bueno, hay muchos. Yo no sé por qué no puedo teclar en el chatbot.
Las certificaciones de asistencia de participación se van a enviar en una semana. Por favor, llenen las evaluaciones. Si tienen alguna duda o pregunta, díganos. Las grabaciones del día de hoy también se van a encontrar en YouTube y en nuestra página web. Y si ya no hay más preguntas, tenemos un montón de comentarios de muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Y pues los vamos a dejar ir. Gracias, doctor Colón. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias.